Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast número 40, me parece, puedo estar equivocado, pero no estoy seguro. Pero gracias por escucharnos esta semana. Hoy tenemos un capítulo un poco especial, en que vamos a hablar con varios invitados acerca de los 100 primeros días de Guillermo Lazo. Y hay que hacer un disclaimer un poco antes de empezar, porque 100 días es una métrica un poco, digamos, difícil. No puedes medir un gobierno de que dura 4 años por 100 días, pero sí podemos un poco analizar hacia dónde está yendo el gobierno de Guillermo Lazo. Y así que hoy me acompañan, como siempre, Richie. Hasta que vuelva a entrar Daniel. Richie está como siempre aquí con nosotros. José está en un viaje de trabajo, así que manda saludos a todos. Y yo aprovecho este espacio para decirle que por favor nunca más me haga organizar el episodio porque soy un desastre y que organice un poquito mejor, por favor, porque esto es un desastre. Pero eh, bueno, están aquí nuestros invitados, que muchos de la audiencia ya le conocen. Está Pablo Sánchez, biólogo y economista. Está Kevin Wright, filósofo. Y está Dome Rodríguez, que estuvo con nosotros en el episodio sobre la legalización en aborto por violación, que fue un capítulo muy, muy interesante. Y está aquí también Daniel Villamar, que parece que se le salió, pero ya va a volver a entrar. Así que hasta eso aprovecho para que nuestros invitados puedan saludar con la audiencia. Bueno, buenas noches con todos. Como dijo Emilio, soy biólogo de formación y estoy un poco ahora metido en las ciencias sociales por el lado de la economía. Entonces sí, como que tengo una visión, o trato de tener una visión un poco más amplia de la situación del país. Además tengo prácticamente 20 años de experiencia en el lado de combustibles y transporte. Entonces tengo un poco más de esa visión eh, empresarial también de lo que sucede en el país. Gracias por invitarme. Bueno, buenas noches con todas, con todos. Gracias por la invitación. Como Emilio dijo, yo soy Dome Rodríguez, soy politóloga e internacionalista. Actualmente trabajo en una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción y en la protección de derechos humanos en el Ecuador, independencia judicial y temas de género. Actualmente coordino el área de género del Observatorio de Derechos y Justicia y nada, es un gusto poder un poco dar aquí la opinión desde la parte de la sociedad civil, en lo que, como les comento, trabajamos, que es en el eje de derechos humanos, que es un poco más en lo que hemos estado enfocados, observando y también un poco monitoreando de estos 100 primeros días desde la sociedad civil. Y es un gusto estar también con Pablo, con Kevin, con Daniel, que lo conozco a Daniel por la universidad, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Dome. Hasta que Daniel vuelva, Kevin también, por favor, preséntate. Bueno, aunque la mayoría conocen, uno de los invitados que más ha venido por acá. Sí, sí, supongo que ya soy medio recurrente aquí en Bad Habits. Es un podcast que yo respeto mucho y escucho mucho. Soy Kevin Wright, estudié filosofía, he trabajado principalmente en el área cultural y especialmente el mundo de la venta de libros. He sido librero, asesor cultural en librerías, etcétera. Y durante los últimos años he estado también trabajando con una publicación de media mixta que se llama iMosca, donde un poco la consigna es hacer un análisis de la coyuntura política y cultural del Ecuador, idealmente no binaria, es decir, lo más alejado de la dicotomía presentada por los medios oficiales y los medios establecidos.
Y sí, es un gusto. Sí, o sea, yo creo que sí es un poco de pronto acelerado empezar a hablar de los primeros 100 días de un gobierno, pero ellos solitos se pusieron la soga al cuello, prometiendo un montón de cosas en los primeros 100 días. Y estoy seguro de que todos tenemos opiniones de qué han cumplido y qué no. Un gusto estar con ustedes. Así es, como dije, está Richie aquí. Hasta que Daniel vuelva, porque la verdad es que todavía tienen problemas de internet. Entonces, quiero empezar a todos preguntando que hagan una breve reflexión de eso, o sea, un poco de lo que dijo Kevin los primeros 100 días, dejando un poco de lado el gran triunfo que ha sido los 100 días, que obviamente hay que dárselo al gobierno de Lazo, que ha sido un éxito en la campaña de vacunación, porque han logrado vacunar a los 9 millones de ecuatorianos que dijeron que esa era la meta principal. Pero hay otros problemas que, digamos, están ahí latentes, ¿no? Como la insistencia en seguir aumentando la producción petrolera, la situación carcelaria, incluso podemos retornarnos a un poco, si quieren, hacerlo el capítulo medio farandulero, la reciente polémica con la boda del hijo del vicepresidente Borrero, y que ha sido también una digamos, una pelea mediática entre los lasis y los correístas, por así decirlo. Pero entonces, el que quiera empezar hasta que Daniel entre y pueda presentarse, ¿cómo ven los 100 días de Lazo, más allá del éxito que ha sido la campaña de vacunación? Bueno, me lanzo al ruedo. En general, yo creo que hay que ver más bien un poco fuera de la parte farándula, si queremos ser un poquito más objetivos, ¿sí? He visto últimamente todo esto del matrimonio y lo que ha pasado ahí, y me parece que solo funciona si le damos atención, a final de cuentas. Yo sé que la mayoría de la población está atenta a estas cosas de la farándula, pero es un diagnóstico, ¿sí? Esta polaridad que se ve en la discusión. Me parece que que es un diagnóstico de cómo nos perdemos en el drama. ¿Sí? Es una pareja que pudo casarse, que tenga toda la plata del mundo, no sé, no tengo idea, y pudo casarse y es farándula. No, la verdad, no le afecta al país, o por lo menos yo creo que no le afecta al país. Puede haber ahí alguna nuance, un matiz por ahí, pero no le va a afectar de nada al país de un tipo de acto así. Em, yo creo que no hay cómo necesariamente afectar la parte más bien, no hay cómo hacer un análisis sin la parte de las vacunas. La vacuna es un punto súper importante, ¿sí? Eh, Así como lo es la minería, así como lo es los combustibles, así como son un montón de temas que nos afectan, eh, pero la pandemia había que superarla de alguna manera. Y, y ese tema tiene su prioridad, y tiene su prioridad los últimos 2 años. Y claro, eso es muy importante para la reactivación de alguna manera económica, para que el sector privado funcione mejor, para que lo que sea, ¿sí? Entonces, yo creo que pese a que sí es un punto y no estoy de acuerdo en analizarle en un solo punto al gobierno, sí hay que darle mérito en eso y es un mérito medio fuerte, ¿sí? Porque no es fácil, ¿sí? Con lo que le quedó, ¿sí? Si no queremos culparle a Correa, tenemos que culparle a Lenin Moreno, y le dejaron un sistema de salud súper débil, ¿sí? Eh, y claro, entrar a reponer eso, por más que digan que Lenin sea un títere o lo que hayan dicho, sí entraron con un sistema de salud débil. Ahora, ¿están mejorando el sistema de salud? No creo. O sea, y solo vacunas no es la solución, ¿sí? Entonces, por ese lado, por el lado de la salud y los problemas bueno, de alguna manera la vacuna lo solucionó, pero hay un montón de otros problemas mucho más graves, ¿sí? Y tenemos pandemias aquí en el país eh, suficientes. Tenemos un problema de, de resistencia bacteriana que nos está atacando en los hospitales, sí, que de vez en cuando nos aparece un Serratia por ahí que está en la zona de bebés o de neonatos,
Y no es que se está mejorando eso, simplemente como desaparece como cualquier enfermedad, se le deja que haga su trabajo, desaparece un tiempo y regresa después. Entonces, sí, la vacuna fue un éxito, pero no es un cambio sistemático ni estructurado del sistema de salud. Ahora, eh, yo sé que no hay que culparle todo a la presidencia anterior, ¿sí? Pero esto es resultado de todas las presidencias anteriores. O sea, no podemos eh, olvidarnos de que el país depende de su historia para lo que es, ¿sí? Y somos resultado de todas las malas decisiones políticas, ¿sí? Eh, este problema de las pandemias se está hablando desde los 2000 por lo menos, y no es antes, ¿sí? Y es algo que no se hizo en los gobiernos anteriores. No voy a dar nombres porque ahí es cuando se polariza todo, pero se debe juzgar actos y algo que no se hizo es planificar, ¿sí? Se creó una Secretaría de Riesgo y la Secretaría de Riesgo no tiene un plan para pandemias, ¿sí? Pese a que estamos en el trópico. Entonces, bueno, a eso hasta el lado de la salud. Por el lado de subsidios, por lo menos yo sí estoy de acuerdo en lo que es combustibles. Eliminar, obviamente eliminando el gas. O sea, el gas es un tema aparte. El gas sí es una necesidad para la gente pobre y es, de alguna manera, no es progresivo. Pero el combustible sí es una necesidad del cambio y creo que eso, de alguna manera, heredado también, porque esto comenzó antes, también ha sido un paso a mejorar las cuentas corrientes del Estado. Normalmente se habla de 1.200 millones, creo, de subsidios, pero esos, para variar, esos datos no están clarificados, no están transparentados. Esos gráficos, esos datos normalmente se quedan cortos porque no se toman en cuenta los costos operativos. Esos costos operativos se les pone más bien en el lado del gobierno, en el funcionamiento del gobierno. Y entonces ahí deja de tener la claridad y el gasto real que tienen los gastos. Hay un chévere estudio del BID en el que transparenta estos gastos y que son necesarios. Entonces, por lo menos mi calificación, como decíamos, por lo menos en estos tres temas de los que mencioné, eh, no es todavía, no es necesario, o sea, no son ni siquiera o sea, no son por lo menos para mí optimistas, ¿sí? Se logró algo, como siempre, creo no, se logró algo que tenían que hacer, ¿sí? Es algo, como siempre, nosotros solo peleamos o solo festejamos cuando hacen su trabajo. Y por lo menos yo creo que no han llegado a hacer todo lo que deberían hacer. Y por eso yo creo que se ponen, como decía Kevin, se ponen la soga al cuello diciendo que en 100 días van a solucionar un país que tiene problema de gobernabilidad y un país que tiene un problema de dinero económico. O sea, porque esto no es simplemente pensar, queremos invertir más en la parte social. Necesitamos dinero para esa parte social. Ya solo es contabilidad, ¿sabes? ¿Tenemos o no tenemos el efectivo? No tenemos control sobre nuestra moneda. Entonces, no es que podemos decir, vamos a sacar el dinero por impresión como lo hizo el resto del mundo. Y eso nos vuelve más vulnerables, ¿sí? Y eso me preocupa aún más porque una de las discusiones que no se tiene es la dolarización. Y yo por lo menos no veo hasta ahorita evidencia clara de lo que es la dolarización para el país. Entonces, para mí, deja mucho que desear todavía. Sí, me da un poco de tranquilidad pasar la pandemia, de alguna manera. Yo sé que no está ganada todavía la guerra, pero por lo menos sí hay mejores esperanzas que el año pasado en este mismo momento. O sea, en el año pasado a este momento yo estaba en Holanda y éramos prácticamente vistos como lo peor del mundo. El Ecuador estaba todavía en los problemas problemas incluso diplomáticos con Europa porque no le dejó aterrizar un avión y todo lo demás. Sí estamos mejor que el año pasado, pero no quiere decir que estamos bien por eso, ¿no? Entonces, ese es por lo menos mi análisis del país y no tanto del gobierno como tal vez era la pregunta, pero sí hay que tomar en cuenta que dependemos de la historia para eso. Entonces, ese sería mi análisis por lo pronto. Bueno, voy a seguir yo. Bueno, creo que yo me voy a enfocar un poco más, como les comentaba, desde donde trabajamos. Yo, por ejemplo, no podría opinar mucho en temas económicos o un poco de estos temas ya más técnicos, porque no es un poco el espacio en donde uno ve día a día. Creo que no es, y sí me alineo mucho a las palabras de Pablo respecto a que no hay que
desmerecer, sé que se está hablando en todo lado de la campaña de vacunación, el éxito que ha tenido, porque sin salud no se hace nada. Sí se vio un cambio enorme de lo que estábamos antes de este plan del 9-100 a lo que estamos ahora. Y lo he notado por muchas cosas, no sé, tal vez esta reactivación que se está dando poco a poco. Y creo que, bueno, eso sí ha sido como, justo estábamos conversando en mi trabajo, porque también tuvimos una charla respecto a que iba a llegar el día de hacer el análisis. Esto es como una luna de miel, y me tomo las palabras de una de mis compañeras, con el plan de vacunación. Y es bonito porque todo está súper bien desde ese punto de vista, pero tenemos que ya empezar a ir viendo qué va a pasar después de eso, porque hay muchos temas que hay que ir tratando. 100 días no nos da como una pauta, pero sí una hoja de ruta para ver cómo está funcionando todo. Respecto a las autoridades, a las instituciones, cómo se han fortalecido o no. En lo personal, yo quiero topar, por ejemplo, estos temas respecto a que sí, Lasso vino, como vimos, se presentó, dijo, por ejemplo, que iba a presentar esta reforma de la LOES, por un lado, y por otro lado, lo del proyecto de ley de libre expresión, libertad de expresión. Y creo que ahí, en esa parte, si bien estamos saliendo también de, y no digo esto, sino de un gobierno muy diferente al que entró, es importante tener en cuenta que si bien que se quiere cambiar, pero hay que ir analizando. Por ejemplo, en este proyecto de libertad de expresión, yo creo que hay que encontrar el equilibrio, porque no podemos tampoco, o sea, no una ley mordaza, que tal vez existió en algún momento en el país. Personalmente opino esto, obviamente. Pero también hay que ver los límites, que, por ejemplo, respecto a esto. Yo entiendo que hay esta preocupación de que recuperar esa libertad de expresión, pero voy al hecho de que también hay que encontrar este equilibrio, y no es tampoco como lo que pasó, no sé, puedo ejemplificarlo de la posta en el canal 10. ¿Qué hacemos en ese momento, no? O sea, ¿hasta qué límites ponemos? ¿Cómo se presenta el proyecto? ¿Si está bien o no? Son, por ejemplo, estas propuestas que hizo Lasso, esta ley que ya se envió a la Asamblea, vemos qué pasa, porque ya empezó a tener críticas, por ejemplo, respecto a qué estándares se va a utilizar, qué va a pasar cuando, no sé, lo que pasó con el ejemplo que les comento, cómo se va a regular esto, ¿no? Entonces son estos temas muy interesantes. Por ejemplo, lo de la LOES también, que fue una de las propuestas que se presentó. Creo que no se puede hacer esto sin la visión de los jóvenes, cómo les está afectando en diferentes realidades, ¿no? El tema de las universidades es algo súper importante, la educación es súper importante, y sí, pienso que estas propuestas a veces sí están un poco configuradas, diría yo, de una manera un poco, eh, no sé si decirlo, a una realidad de solo voy a presentar o la imagen y está bien, pero hay que ir a ver el fondo cómo está. Y comento esto porque son propuestas que lo hizo Lasso y que lo está cumpliendo, pero hay que ver ahora qué va a pasar en el futuro, de ahora en adelante, cómo vamos a ir viendo estos proyectos de ley, por ejemplo, esta reforma que se quiere hacer, que yo estoy 100% de que tiene que estar como los jóvenes, ver estos puntos de vista, ver qué pasa, presupuestos, educación, cómo va a funcionar. Estos temas, el sistema carcelario, esto es un tema importantísimo que ya pasamos todo este anterior año, también hubo estas noticias, y siento que es como cuando pasan estas noticias, se da la importancia y después vuelven a ser un tema y aparte. Como les comento, nosotros hemos estado monitoreando esto, y si bien se cambia de autoridades en el SENAI, por ejemplo, se hace estas ruedas de prensa, justo ese día también la comunicación a veces falla, ¿no? El TikTok que posteó Eduardo Maruri con Lasso, y justo estaba pasando esto, son cosas que a veces también te dan estos atropellos que dices, ok, ¿cómo está funcionando la comunicación con Lasso? ¿Está funcionando bien o no? Y esto del sistema carcelario, creo que no basta. Esto es una reestructuración que hay que hacerlo, porque nuestro sistema jamás ha sido rehabilitador, sino castigador, y encima todo lo que está pasando con las muertes, los motines. Y sí, cambias de autoridades, cambias de todas estas cosas, de esta estructura,
pero ¿qué pasa? Ya das la rueda de prensa, te trasladas al lugar, pero tenemos que ver medidas que obviamente no lo iba a hacer en este tiempo ni en un año, esto va a ser progresivo, pero tiene que darse, ¿no? Entonces son estos temas, por ejemplo, en derechos humanos que sí es importante como ir analizando los de estas aristas. Yo me considero feminista, soy feminista y otro tema importante es esto, ¿no? De la violencia de género. Por ejemplo, siento que todas las instituciones, los ministerios tienen un muy buen perfil, diría yo, hasta en redes sociales, ¿no? Te comentan qué están haciendo y esto pasa, por ejemplo, con lo de la Secretaría de Derechos Humanos, que es como este ente. Se creó esta subsecretaría de diversidades que más allá de la creación, siento que sí se tiene que empezar a ver políticas que se hagan. Por ejemplo, respecto a los grupos LGBT, con esta subsecretaría de diversidades, la Secretaría de Derechos Humanos, que estas alianzas, por ejemplo, la secretaria se ha reunido con la presidenta de ONU Mujeres, estas alianzas, estas reuniones, esperemos que eso se empiece a cristalizar, porque ahorita estamos en esta época de sí, conversemos, vamos armando esto, y nadie dice que en 100 días se puede arreglar todo, pero sí te empieza a dar qué va a pasar. Hay que empezar a tener el dedo en estas cosas y decir, ok, esto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Se está cumpliendo? ¿Qué pasó con esta alianza que se hizo, esta conversación, esta reunión que salió? Y empezar a ver esto cristalizado en políticas públicas. Como les comento, por ejemplo, en temas de derechos humanos es súper importante libertad de expresión, protección a los privados de libertad, la violencia de género, todo esto de diversidades, se tiene que trasladar en políticas. Entonces siento que empecemos a ver esto, también temas de medio ambiente, que es súper importante también incluirlo. Entonces hago una revisión en que se hizo las propuestas, creo que Lazo es como, por ejemplo, voy, presento la ley, pero hay un camino, hay un fondo. Entonces, creo que esto, lo que digo, la luna de miel está pasando ahorita con el plan de vacunación que ha sido el hit de Lazo, pero empecemos a ver cómo van haciendo las cosas, si lo van a hacer a una manera de fondo y no solo como de forma o presentando ante la ciudadanía, me parece bien, pero como siempre decimos, la ciudadanía está en todo su derecho de fiscalizar, porque al final todos son servidores públicos y tenemos este derecho de como poder fiscalizar su labor como servidor público, qué está pasando y también criticar lo que no estemos de acuerdo y también aplaudir lo que está bien. Pero justo topaba el tema de estas peleas también que se ha dado, por ejemplo, con la boda y todo. Y he visto que esto va más allá porque aún hay este sesgo de, es que tú eres de tal partido y tú eres tal, ni sé qué. Y esto ya tiene que empezar como a cambiar, porque aplaudirle a Lazo por algo que haga bien no quiere decir que también yo acepte todo, porque también tengo derecho a criticar algo que no está haciendo bien y viceversa. Entonces, siento que hay que ir haciendo esto, o sea, estos ejercicios de crítica objetiva y de fiscalización como ciudadana y nada, seguir como en la línea después de estos 100 días, a partir de ahora en adelante a ver qué pasa. Bueno, ya empezar por el tema que todo el mundo le está atribuyendo a la campaña de Lazo del tema de COVID. Yo me porté bastante exigente con esta campaña. Yo siempre he dicho que esta campaña era un poco más mediática porque el genuino fin al que debería llegar la campaña es al 70% de inmunización, especialmente en un país donde la mayoría de las vacunas que se han presentado requieren de una doble dosis, ¿no? Pero, y podría portarme más criticón y decir, no llegaron a los 9 millones, les faltó como un poquito, estaban como en 8 algo, ajá. Y bueno, hay una respuesta por parte del gobierno a esta cuestión y ellos proponen que lleguemos al 80% de inmunización hasta diciembre. Si lo hacen, aplaudiré. De momento no, de momento siento que todavía estamos en una fase donde esta campaña puede ser interpretada de manera mediática. Si comparamos con el resto de la región, definitivamente estamos haciendo un buen trabajo, pero yo acotaría que Ecuador es un país pequeño, de una densidad poblacional alta, un proyecto de vacunación debería ser relativamente más fácil que, por ejemplo, en Perú. Una cosa que el fenómeno del COVID sí ha destapado es lo increíblemente debilitado, mal organizado que ha estado nuestro sistema médico. La tasa de letalidad en Ecuador es
segunda en la región, solo Perú nos gana, tercera detrás de México y Perú, y octava en el mundo. Es decir, eso es una evidencia de que nuestro sistema de salud está en una situación sumamente precaria. Si algo hemos aprendido del COVID es que justamente los shocks que esta pandemia presenta al sistema médico pueden ser usados como un barómetro de proyección para otras posibles pandemias futuras. Entonces yo creo que esa es la parte que a mí realmente me preocupa. Obviamente la parte de la vacunación es sumamente importante, pero reitero, el índice de fatalidad de casos en el Ecuador es de 6,43%, octavo en el mundo. Y en la región solo México y Perú nos ganan. Entonces yo creo que ese es un problema al que nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Claramente todo lo que siempre nos han dicho acerca de nuestro sistema de salud ha sido falso y lo demuestra un país como Colombia, que tiene un índice de fatalidad muchísimo más bajo que el nuestro. Hoy, ya que esas comparaciones son injustas, ni siquiera Bolivia tiene tan alto. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión. Y creo que podríamos hacer el mismo análisis de Lazo, es decir, este enfoque de los 100 primeros días, de pronto es como un microcosmo para Lazo, pero también tenemos que empezar a pensar en la cuestión más amplia. Partiendo del mismo Estado, partiendo del mismo gobierno y sus posibilidades de gobernabilidad, Lazo arranca con un partido sumamente debilitado, es decir, el partido de Creo es el claro perdedor en lo legislativo, son los que menos curules tienen en la asamblea. Su oposición, UNES, es muchísimo más grande. Se desligaron de sus principales aliados en lo electoral, que fue el PSC, y ahora tienen que hacer alianza con Pachacutic y la ID para un poco ser relativamente funcionales. Ya vemos que esas alianzas están empezando a resquebrajar, dudo mucho que duren. Entonces, ante el panorama que nos puede presentar algo como el COVID, que nos demuestra que nuestro sistema médico es insuficiente, que tiene serias debilidades, y también, por ejemplo, volviendo al tema que también he mencionado aquí, que es la cuestión carcelaria, cuando el sistema carcelario fracasa de la manera que nuestro ha fracasado, demuestra que hay una serie de problemas sociales que las instituciones no están resolviendo y están pasando esos problemas al sistema carcelario, ¿no? Es decir, el tema de seguridad, salud mental, salud pública, oportunidades laborales, educación, todos esos problemas que tienen obviamente efectos de cascada a la larga, están siendo absorbidas por el sistema carcelario. Entonces, los resultados que estamos viendo de la extrema violencia que se vive ahí, especialmente en Guayaquil, pero obviamente también acá en las cárceles, demuestra que tenemos una serie de problemáticas sociales que no hemos estado resolviendo, que hemos estado pasando de gobierno en adelante a la siguiente gestión y que nadie realmente se ha estado encargando de esto. Y podríamos también ver el tema de los subsidios de la gasolina. Yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo con que se quiten esos subsidios. Pienso que la norma a nivel internacional de un país productor de crudo es que haya subsidios a la cuestión energética, pero es un debate que yo he visto que yo nunca puedo ganar, porque a la larga los economistas tienen razón en el sentido de que por A, B, C, D motivos, el Ecuador es incapaz de sumarse a ese resto de países que subsidian, que son productores de crudo y subsidian la gasolina. Simplemente no funciona. Sospecho que es a propósito, sospecho que es un acto de corrupción y sabotaje puertas adentro por parte de Petroecuador y diferentes gobiernos que hemos tenido. Pero vemos que es el mismo dilema, es decir, nadie tiene una solución a este problema, el subsidio más que quitarlo. Y Lazo lo va a hacer seguramente pese a la resistencia por parte del sector indígena, así como lo más probable es que dé soluciones estéticas al dilema carcelario y lo más probable es que dé soluciones estéticas a los dilemas de la salud pública y a los demás dilemas. Es decir, yo pienso que se va a repetir aquí en el Ecuador el fenómeno que se ha dado ya en otros países con gobiernos de centro derecha, Piñera, Duque, etcétera, y incluso vamos a la extrema derecha, Bolsonaro, y es que van a durar 4 años, van a trincherar sus privilegios, van a fracasar miserablemente resolviendo estos problemas sistemáticos endémicos del país, y luego van a pasar la batuta a sus opositores, sean quienes sean. También creo que hay una seria deficiencia en el manejo de la comunicación.
Yo estoy de acuerdo que sí, que esto, realmente todo lo que se discutió hoy día acerca de la boda también llegó allá a causar mucho tedio. Pero una cosa que tenemos que entender, fue una excelente prueba que nos demostró que si bien el aparataje mediático que logró el candidato Lasso para llegar a la presidencia fue efectivo en el sentido de que ganó la presidencia, parece ser que ese sistema, ese aparataje mediático, incluso con el presupuesto descomunal del Estado, es totalmente ineficiente al momento de hacer gestión de algo tan simple como una boda. Mucha gente dice, es que fue una oportunidad para exhortar al país. No, no se hizo eso. Es que son una tanda de dolidos sociales y resentidos. Ok, entonces volvemos a la misma disyuntiva eterna del resentimiento social. Y así una larga lista de etcéteras, de lacistas contra antilacistas, y lacistas contra correístas, etcétera. Todo eso es culpa del mal manejo comunicacional de la presidencia. Pudieron haberlo manejado de una buena manera y no estaríamos todos peleándonos por un tema tan patético. Entonces, lo que yo veo es, en sus primeros 100 días, yo como que tengo, esto es totalmente mi especulación, ¿no? Me imagino ellos puertas adentro y se dan cuenta del error garrafal que han hecho ganándose la presidencia. Porque no tienen un camino legislativo. Lo que les queda obviamente es Montecristi, que es una constitución hiperpresidencialista y pueden hacer maravillas con eso y también mucho daño, pero no creo que el gobierno de Lasso, como está constituido ahorita, puede generar cambios radicales ni quizás sustanciales frente a los problemas institucionales del Ecuador. Creo que va a dar, más bien, va a subsanarlos de la mejor manera que pueda y sí, será un gobierno que más bien atrinchere ciertos privilegios de ciertos grupos privilegiados. Eso. Antes de pasar a que Ricky opine, o sea, rápidamente mencionar que, por ejemplo, una de las intenciones del gobierno, según la ministra de Gobierno, es, por ejemplo, eliminar la tabla de consumo de drogas. Y eso no tiene sentido porque había que hubiera mucho más personas que empezaran a calificar como delincuentes y había más personas en las cárceles. Entonces, ¿cómo planean, por ejemplo, solucionar esta situación carcelaria? Son algunas decisiones que personalmente a mí me parecen que no tienen sentido y que viven en una burbuja en la que no parece tener sentido. Eso. Y también creo que la Asamblea Nacional también es un problema de que no han podido legislar ni para ellos mismos. O sea, no han podido pasar leyes, no han podido pasar propuestas. ¿Qué están haciendo ahí? Están demostrando que algo que a mí me parecía imposible, que era demostrar que pueden ser peores que la Asamblea Nacional anterior. Y eso es una vara muy, muy alta. Así que, por favor, o sea, es bueno para el podcast, pero un poquito de seriedad en eso. Antes de pasar a dar mi opinión en el campo desde la comunicación, yo quisiera que Ricky haga un poco su análisis y si que podemos encontrar algunos paralelismos, algunas como que cosas muy parecidas, por ejemplo, a un gobierno neoliberal en el Ecuador, porque sé que tú has estudiado mucho los gobiernos pasados. Eh, ¿Ves, por ejemplo, alguna como que alguna parecida de Maguad y Lazo, viendo que la situación económica es un poco peor, obviamente, y hay una pandemia de por medio, pero hay algunas como por ejemplo, el movimiento indígena explotó en los 90 y ahora está volviendo como que a resurgir. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Ricky? Eh, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que se mencionó antes, específicamente cuando estábamos hablando de el legado de los anteriores gobiernos y el impacto que eso tiene hoy en día en la política ecuatoriana, ¿no? O sea, es evidente que el país tiene problemas estructurales a nivel político, económico, social y aparte de eso, también ha tenido un legado de gobiernos desastrosos que no está necesariamente directamente relacionado con estos problemas estructurales, ¿no es cierto? O sea, obviamente todo está entrelazado, pero también podemos decir esos gobiernos tomaron unas decisiones muy cuestionables y nos pusieron en la posición en la que estamos hoy. Entonces, estoy bastante de acuerdo con eso. Sin embargo, y respondiendo directamente a lo que tú preguntas aquí, ¿no es cierto? Había la gran pregunta de cómo va a gobernar Lasso, eh, alguien que es abiertamente conservador, abiertamente de derecha
y además de eso, banquero. Entonces, obviamente, puedes ver por qué había mucha preocupación entre los grupos de izquierda, ¿no es cierto? Específicamente, digamos, tú mencionaste aquí los grupos indígenas del país, que habían tenido ya bastantes conflictos, no solo con la derecha en el Ecuador, pero antes de eso con el correísmo. Entonces, era un panorama complicado, pero ver a Lazo ahí, digamos, a las izquierdas probablemente no mejoraba la situación. Aún así, yo creo que ha sido un poco sorprendente cómo se ha comportado el gobierno de Lazo en estos primeros 100 días, ¿no? Porque, y yo creo que probablemente esto se debe en gran parte al COVID, me parece que han estado bastante contenidos, o sea, no han ido o han llevado la política al punto donde tú podrías decir claramente, sí, este es un proyecto absolutamente neoliberal o absolutamente conservador, o sea, algo que sea claramente de derecha exclusivamente, ¿no? Que era una posibilidad hasta cierto punto, porque tú también mencionaste los problemas que hay en la Asamblea, así que como de costumbre, los proyectos políticos en el Ecuador bastante incompetentes. Creo que el problema es que saliendo del correísmo, un proyecto político que realmente tuvo mucho poder en el país, probablemente el proyecto político más competente de los últimos 30 años, posiblemente más. eh, Todo lo que viene después de eso se ve bastante débil, un poco indeciso, como que no toma una forma clara. Y yo creo que obviamente el gobierno de Lenin es la máxima expresión de eso, pero el gobierno de Lazo también ha tenido un poco de eso. Y aún así, dejando de lado, digamos, la incertidumbre que trae la pandemia, dejando de lado los problemas en la asamblea, Lazo sí se ha perfilado, yo diría en general, como un actor de derecha, tal vez no de extrema derecha, tal vez mucho más cerca al centro derecha, pero sí ha mencionado cosas como la flexibilidad laboral, que son puntos, digamos, básicos, ¿no? En el repertorio de políticas de derecha. También posiblemente lo de quitar el subsidio, todo, y se puede debatir, digamos, si es que esos puntos son hoy en día en el Ecuador lo que se debe hacer y por qué razones. Pero yo diría que en general, si es que estamos analizando y tratando de comparar a Lazo con, digamos, gobiernos neoliberales del Ecuador en los noventas, tal vez incluso los gobiernos de derechas que venían antes y durante el principio del siglo XXI, los gobiernos que tuvimos que eran medio de centro derecha, medio como que no sabíamos hasta que llegó el correísmo, ¿no? Yo diría que el gobierno de Lazo ha estado en general bastante, eh, bastante contenido. No sé si es que eso es directamente por Lazo, que él ha decidido tomar eso como una acción estratégica, o simplemente no han tenido las libertades que quisieran tener para poder establecer las políticas que tenían en mente. Yo creo que mientras siga la pandemia eso va a ser muy difícil. O sea, los gobiernos alrededor del mundo creo que se han visto bastante restringidos en lo que pueden hacer. Eh, Obviamente también puedes decir que la pandemia es una oportunidad para establecer ciertas políticas que normalmente no podrías, pero yo creo que en el caso del Lazo más que nada ha sido tratar de contener todo el daño que sale de esto, precisamente para que no le caiga el hacha después, porque obviamente sea gobierno de derecha, izquierda, centro, lo que sea, lo que este gobierno tenía que hacer para poder mantenerse a flote y verse medio competente es tener un plan de reacción a la pandemia que sea, aunque sea decente, que sea, como hemos dicho, lo mínimo que prometieron y que sea algo mejor que lo que estaba haciendo el gobierno de Lenin. Y creo que eso es lo que Lazo se ha enfocado en hacer. Y posiblemente una vez que ya la pandemia se disipe, no sabemos cuándo, probablemente va a seguir bastante tiempo, pero dependiendo de cómo se ve esa situación, creo que tal vez van a poder enfocarse más en otros asuntos y posiblemente podremos ver más eh, cuál es el verdadero legado de este gobierno. Perfecto, gracias Richie. Ahora le voy a hacer una pregunta a cada uno, así que si es que tienen que anotarla para que no se olviden, porque como estamos con el tiempo ajustado y así que le voy a hacer directamente a todos una pregunta diferente.
de empezar con Pablo, hacia dónde va con lo que hemos visto hasta ahora del gobierno. Por ejemplo, ¿cómo ves tú la estrategia de desarrollo sostenible para Lazo? Porque quiere mantener el subsidio o sea, quiere mantener, o sea, no quiere volver a poner el subsidio de combustible, pero a la vez quiere producir más petróleo. ¿No te parece esto una contradicción? Eso para Pablo. Para Dome, ¿cómo ves tú, después de que acá se haya ya legalizado el aborto por violación, cómo has visto que se ha ido, a pesar de que no se legalizó durante, o sea, porque se legalizó antes de que Lazo entrara, pero tú has visto alguna predisposición del gobierno y del gabinete de intentar ir hacia legalizar un aborto o mejorar? Por ejemplo, hoy vi una entrevista a la ministra de Educación, Brown, donde decía que se está repensando una posible dar una mejor educación sexual a los niños y niñas, porque obviamente Ecuador tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente. Y Kevin, a mí me gustaría que hablemos un poco de si tú crees cómo se ha manejado un poco lo que ya hablamos en un capítulo anterior del periodismo ideológico de Lazo, ¿no? Porque empezó haciendo la segunda vuelta, se acercó a las mujeres, al feminismo, se acercó a los grupos indígenas, se acercó a los ambientalistas para decir que no era un candidato solo de derecha. ¿Cómo ves tú eso crees que solo fue teatro o está siendo más pragmático como pensábamos en este episodio? Así que quiere empezar con tu pregunta. Adelante. Bueno, con lo que me preguntabas, Emilio, yo creo que no está claro hacia dónde están yendo todavía el gobierno. O sea, sí tienen una tendencia, como lo dicen, neoliberalista, que no estoy muy de acuerdo en el término porque sataniza un poco los procesos, ¿sí? Yo creo más bien que hay que calificar cada uno de los actos. O sea, cada secretaría y a cada ley, a cada proceso que hagan, se le debe juzgar y se le debe medir en costo-eficiencia y punto, ¿sí? Como para un poco de alejarnos de ideologías que no creo que nos han estado sirviendo los últimos tiempos, en general. Eh, en sí, lo del petróleo, ¿sí? Hay un problema ahí. Y es que el petróleo, más que subsidiado, está más relacionado con violencia, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Los gobiernos que tienen petróleo, ¿sí? Tienden a ser más violentos. Y los que tienen estos procesos más bien ¿cómo se llama? De bienes, más bien de commodities, que necesitan una estructura, le dan cierta fortaleza normalmente a los gobiernos, ¿sí? Tienes normalmente el gobierno frente al resto del mundo. Y estos otros, que en cambio son como diamantes y cosas así, tienen una violencia más pequeña, tienen estos grupos, estas bandas y más bien eh, debilitan a los gobiernos y crean todos los problemas que tenemos en África y los diamantes de sangre y todo lo demás. Eh, el problema de los subsidios en general es que se atribuyen a la gente que más dinero tiene, ¿sí? En el combustible en particular, ¿sí? Entonces, claro, estás gastando mucho dinero en tener una ciudad contaminada. O sea, le estás pagando para que tenga una F-150 en Quito. Entonces, eso es un desperdicio, es una ineficiencia, ¿sí? Entonces, yo por lo menos por eso estoy de acuerdo. Ahora, tenemos la tecnología para focalizarla al sector de transporte público masivo. Tenemos la tecnología ya. Yo te acepto que en los 80 no podamos hacer esto, pero en este punto de la historia, sí tenemos la estructura, la tecnología y la seguridad para hacerlo. Ahora, como decía Kevin, ¿dónde está el freno? ¿Sí? Petroecuador tiene visto un sistema de facturación durante todo el gobierno de Correa, ¿sí? Y no lo han logrado implementar, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Por lo menos mi sospecha es que no hay transparencia, ¿sí? Una falta de transparencia. Y es en algo que un poco este gobierno se está dedicando a hacer, ¿sí? El CERCOP está en procesos de transparencia, está tratando de mejorar eso, la superintendencia de poder de mercado está con calificaciones de la OCDE, entonces están en la parte de protección de información. Entonces, por ese lado, por lo menos no tengo muchos problemas, ¿sí? A mí más me causa problemas y que también es heredado, del sistema de explotación. ¿Sí? Lo que tú decías del aumento de la explotación de petróleo.
Eh, no veo el punto, porque estamos cada vez en explotación más cara, ¿sí? Es necesario gastar más para explotar menos, a final de cuentas. Entonces, claro, un dilema, ¿no? O sea, ¿por qué estamos invirtiendo en producir más si en realidad el Estado no está ganando más necesariamente? Y claro, ahí podemos leer entre líneas, podemos hacer todas las sospechas y las especulaciones que queramos, ¿sí? Sí hay unas mafias o hay grupos de interés aquí, ¿sí? Los rent seekers, los que buscan rentas, ¿sí? Em, y ahí está el problema, o sea, nos dedicamos nos concentramos, ¿sí? En el problema de que algunos economistas que mezclaron con la psicología dicen que es esta necesidad de, yo veo que está produciendo el Estado, yo quiero un pedacito, ¿sí? Y no nos importa cómo, y no nos importa que estén abusando, pero por lo menos me llega un poco, ¿sí? Y eso es el subsidio más o menos, es un ataque psicológico a la gente, ¿no? Una perspectiva de, yo estoy cogiendo mi pedacito ya por último, no es mucho, pero por lo menos cojo lo mío. Y no es saludable porque eso debería orientarse o al excedente de producción agrícola, porque pasamos el socialismo del siglo XXI y los números en la agricultura campesina, familiar campesina, no han mejorado. Y ese es el movimiento, es un grupo de soldaditos que que están atrapados en la política, que no han visto ninguna mejora, pero son un grupo unido de un 20%. Claro, ahí tienes unos soldados que no están viendo mejoras en ningún momento. Y claro, obviamente sienten el gasto del combustible, pero no están teniendo una mejora en sus suelos. Nadie está monitoreando suelos, por ejemplo. Si no están mejorando sustratos, cada vez está peor el suelo. Tenemos plagas en la agricultura a gran escala, en la costa y en el oriente, ¿sí? Y claro, eh, esos grupos de movimientos, yo por lo menos no entiendo por qué les preocupa el petróleo, ¿sí? Si de donde sacan su producto es del suelo, ¿sí? Y ese subsidio debería estar en su producción o en mejorar el suelo, en proteger su suelo, ¿sí? Y no tanto en financiar carros en una ciudad contaminada, o una ciudad con tráfico, con velocidades de menos de 30 kilómetros por hora en ciudad, ¿sí? Y que debería estar focalizado directamente al transporte público, ¿sí? Entonces, por ahí seguimos en el mismo problema. O sea, eh, por calificarle a que es una norma del FMI, ¿sí? Que fue el levantamiento de octubre, no vimos cada uno de las puestas, ¿sí? Porque el FMI, en la carta del FMI, te ponen, normalmente al Estado le dicen, ¿qué quiere hacer? ¿Sí? Usted tiene que bajar el gasto social, pero es decisión suya, ¿dónde? ¿Sí? Y claro, directo le culpan al FMI, que sí ha tenido mucha culpa en algunas cosas, pero el FMI no es el experto en el país. O sea, aquí debería haber expertos que digan, esto es lo que debemos hacer, pero no podemos decir que tenemos toda la plata del mundo para hacer todo lo que queremos. A final de cuentas es contabilidad. Tenemos que decidir en qué gastar, ¿sí? Y estoy de acuerdo, debe gastarse en derechos humanos, en educación y en salud, ¿sí? Pero lastimosamente el desorden en el país nos provoca seguir gastando en armas, en gasto militar, en gasto de policías, ¿sí? No arreglamos el sistema jurídico. Y perdón que me cambie un poco de petróleo y de los subsidios, pero tenemos graves problemas todavía en trata de tierras, por ejemplo. No tenemos seguridad jurídica en las tierras. Hay sitios que no tienen ni siquiera registro de la propiedad. Entonces, claro, ¿cómo seguimos discutiendo? Claro, y todo el mundo se concentra en el petróleo, pero nadie está en la parte que es del neoliberalismo, que es medio importante, y es la seguridad jurídica. Yo no creo que nadie esté en contra, ¿sí? Entonces estamos concentrados en el neoliberalismo totalmente económico y no en la parte de derechos civiles y derechos individuales, ¿sí? Que también son contribuciones del liberalismo a final de cuentas, ¿sí? Entonces, por eso yo no me gusta tratarlo así como que fuera una sola cosa, y más bien tratarlo en esos pequeños actos que pueden dar una mejora en ciertos sectores, por lo menos, ¿sí? No creo en una solución única y decir, tenemos que tener esta tendencia ideológica para solucionar el mundo. Y yo creo que esto es caer en el falso escocés o en tener
poner una identidad a obtener una idea de que las ideologías tienen como que ser perfectas para que funcionen, entonces nunca vamos a llegar a ese objetivo. ¿Sí? Y seguimos buscando esa falta utopía por ahí. Y más bien concentrarnos en lo que funciona, en lo que tiene resultados claros al final de cuentas. Sí, sí, ese sería más o menos mi ataque a la pregunta. Bueno, respecto a la pregunta, Emilio, recuerdo justamente que el día que se emitió el fallo de la sentencia de la Corte Constitucional, Lazo, no sé si en una situación por el simple hecho de que lo ubican como un candidato y es un presidente de derecha, tuiteó que iba a respetar el fallo de la Corte Constitucional. Y claro, nosotros como grupo y una de las accionantes que estuvimos en todo el proceso de poder despenalizar el aborto, cuando llega la sentencia y en la decisión la Corte manda a crear el proyecto y básicamente ya de por sí está despenalizado, ¿no? Con o sin proyecto ya no es penalizado el aborto por violación. Y cuando tuitea esto, nos da esta imagen de, ok, esto es una muy buena señal, porque claro, es imposible no poder relacionar también Lourdes, que es su esposa, un día antes tuiteó que ella no está a favor para nada de estos temas de aborto. Y claro, yo leía muchos comentarios en Twitter, en las redes sociales que decían, no, o sea, esto es un tema de salud, esto es un tema de derechos de las niñas y de mujeres, no es un tema de poner creencias. Y decíamos, ¿no? Lazo va a tener esta situación. Y cuando tuitea esto, veo las respuestas y decían, no, es que nosotros votamos a un presidente y nos ha decepcionado. Y veía muchos mensajes que era la situación de ya desprestigiarlo, decir, no, de gana votamos por usted porque está a favor de la muerte y todo. Entonces, creo que no se entiende aún que, bueno, en este caso específico, al ser un fallo de la Corte Constitucional, no hay una situación de que el presidente pueda o no a ese fallo decirle no vamos a acatar o no, porque no es así. O sea, hay que empezar a entender cuáles las funciones de cada institución, del Ejecutivo, en este caso de la Corte Constitucional. Entonces, dijimos, bueno, ojalá se cumpla, sea así, y me pareció muy acertada la actitud. Ahora estamos en el proceso de la construcción del proyecto. Lo presentó la Defensoría del Pueblo, la defensora estuvo presentándolo y creo que ahora lo que se viene, y creo que aún no se comprende bien, es que el proyecto tiene que pasar, no es una situación de que quieran o no los asambleístas, es una cuestión de ir construyendo el proyecto, ¿sí? Mejorarlo si hay algunas cosas que no estén bien, tomar en cuenta cosas que tal vez quedaron por fuera, pero no es una situación de negarse y ya existen algunos asambleístas que dijeron yo no voy a topar porque la Corte no es nadie para mí a mandarme a hacer cosas o las asambleístas. Entonces, es duro cuando se trata de estos derechos que uno lucha, en este caso de las mujeres. Ahora tenemos este proyecto. Vamos a ver qué pasa en la asamblea. Y claro, en este caso, cuando si se aprueba el proyecto, porque la asamblea tiene 6 meses, no tiene más tiempo, ya está corriendo el tiempo, a ver, esto tiene que pasar para el veto del Ejecutivo. Y obviamente Lazo no debería vetar. ¿Por qué? Porque es una orden de la Corte Constitucional. Él, incluso esta situación de decir, esto fue una decisión, y si él incluso veta, tiene que explicar el por qué. O sea, tiene que existir algo del proyecto en sí, pero no puede vetarlo por el hecho de que o yo creo en Dios o yo no estoy a favor del aborto. O sea, es un tema muy aparte, esto es un tema, como yo comento, incluso de salud pública, un tema de una reparación a esas niñas y mujeres que quieren interrumpir su embarazo y en estos casos, ¿no? Entonces, el camino ahora es ver qué va a pasar, cuando el proyecto ya supere la fase de la asamblea, ver qué va a hacer Lazo. Como digo, el veto aquí hay que tomarlo con mucho cuidado y recordar lo que él puso, que él iba a acatar, iba a hacer, ¿no? Y en sí es duro como luchar por los derechos de las mujeres, a veces en estos gobiernos de derecha que
uno no está claro porque hay esta situación de las creencias y de que no se puede hacer. Y en el tema del aborto, si vamos a una mirada al futuro, el pensar en un aborto, en la despenalización del aborto ya en todos los casos libre, hay un largo camino. Y esto digo por tal vez la función legislativa, los grupos también aquí, personalmente yo opino esto, antiderechos, que se posicionan y tratan de hacer. Vimos asambleístas que también tienen estos discursos sí, antiderechos en todo, ¿no? No solo en este punto. Entonces creo que es una oportunidad de ir monitoreando y, como digo, también ir fiscalizando. Y si se puede, también uno desde su arista, en mi caso desde la sociedad civil, pues hacer lo que se pueda, lo que tengamos en las manos para que estos derechos sobre todo se respeten, no se vulneren. Y el hecho de que esto del aborto por violación, que como digo, ha sido una lucha que le he seguido muy de cerca, eh, nos da esta pauta de qué va a pasar con los derechos de las mujeres, violencia de género y todo. Entonces, es una cuestión de medidas de fondo y, como digo, no es una cuestión de que yo no quiera. En este caso es lo que la Corte manda y la Corte Constitucional lo dijo muy claro. Entonces, nada, esperar a que todo vaya bien. La ley tiene que pasar, tiene que existir y seguir vigilando, seguir monitoreando, como digo, y nada, así hay que incomodar a los gobiernos a veces cuando hay cosas que no les gusta, pues no es que les guste o no, sino que es cuestión de derechos y los derechos no se negocian, los derechos no se consultan, los derechos no, o sea, son derechos y hay que respetarlos de lo más alto posible. Entonces, sí, esa es como una, una lectura que hago respecto a la pregunta específica de del aborto por violación. Ya, siempre con el tema de la ideología es importante entender que la ideología en la teoría es súper pura y clara, ¿no? Pero en el momento que estás evaluando estados es más como una checklist, es decir, no van a cumplir todo a rajatabla lo que dice la ideología. Un buen ejemplo de esto son todos los países marxistas-leninistas, ya ninguno es marxista-leninista, pero sí podemos hacer como un checklist de cuál es la ideología del gobierno de Lasso hasta ahorita. Y pienso que sí, pienso que dada la continuidad desde el gobierno de Moreno, podemos ver que es un gobierno neoliberal. El checklist neoliberal, especialmente aplicado en Latinoamérica, sería liberalización económica, privatización, desregulación, globalización, intercambio libre, el free trade y la austeridad. Si es que empezamos con Moreno, vemos que claro, que Moreno lo que se concentró es liberalización económica, privatización y austeridad. Lasso ha sumado a estas tres cosas el tema de la globalización y el intercambio libre, el free trade. Ha hablado con China, por ejemplo, con Xi Jinping. Obviamente hay la posibilidad de un nuevo TLC, etc. Entonces yo creo que lo que va a agregar Lasso a a esta nueva noche, larga noche neoliberal, es el tema justamente de la globalización y el intercambio libre. Y sospecho que su enfoque va a estar precisamente alrededor del petróleo. Es decir, va a exprimir hasta la última gota para satisfacer los estándares de libre comercio, ¿no? Y sí, o sea, va a robarle mucho al tema del FMI. Pero obviamente la ideología también te viene con un tema con una lectura ética, con una lectura moral, y aquí es donde el neoliberalismo es un poco interesante. Generalmente cuando se habla de gobiernos de centro-derecha, neoliberales, queremos decir conservadores en lo económico y liberales en lo social, ¿no? El gobierno de Trudeau en Canadá es un excelente ejemplo. O todos los gobiernos canadienses, probablemente desde los 50, donde tienes digamos, un estricto liberalismo en lo ético y un estricto conservadurismo en lo fiscal, ¿no? Y esta disyuntiva es compatible con el neoliberalismo. Pero en el caso de Lasso creo que también hay que sumar justamente este tema del aborto, donde la postura de Lasso fue muy liberal, es decir, esa es la decisión de la Corte, yo la respeto desde mi función como el Ejecutivo. Muy republicano, muy liberal justamente, ¿no?
Pero luego tenemos también el hecho de nombrar a Alejandra Vela, mi ministra de Gobierno, que es, recordemos que ella viene ¿cómo se llama?, de la Unión, la Unión Democrática Cristiana, y recordemos que ese partido en los 90 estaba a la derecha incluso del PSC. ¿Y cuál es la primera cosa que le lanza la fama a ella? Es obviamente criminalizar la tabla de consumo, ¿no? Con la excusa del tema de la seguridad y toda esta cuestión. Y ahí hay una clara ignorancia de la data que ha demostrado que hay una reducción de criminalidad gracias a este hecho. Va a haber un incremento de criminalidad, por ende un incremento del hacinamiento en las cárceles, y obviamente se va a extender la violencia del Estado a cualquier persona que consuma, sea por temas médicos o no. Y obviamente va a ser usado para violentar a las personas pobres que consumen, no a las personas ricas que consumen, ¿no? Entonces sí, hay como dos ejemplos. Un ejemplo donde él se porta liberal centro, o sea, neoliberal centro-derecha, en el tema del aborto y respetar las funciones del Estado, un poco también para hacer comparación con Correa, ¿no? Y por otro lado, poner a una reaccionaria medieval como Alejandra Vela. Entonces, vemos que independiente de con cuál se quede, de si se vuelva más reaccionario en lo social o más liberal en lo social, yo creo que sí, que podrías decir que el gobierno de Lasso es de corte neoliberal, ¿no? Es decir, él cumple las mismas checklists que Lenin Moreno, que es su predecesor, mantiene los elementos neoliberales del gobierno de Correa, es decir, el extractivismo desmedido, o sea, la hiperprivatización del extractivismo minero y petrolero. Básicamente vengan petroleras a hacer lo que les dé la gana, este país es suyo. Y la manutención de los bonos de Estado también, por ejemplo, es otro fenómeno muy neoliberal. Entonces, sí, yo creo que es por un lado una continuidad y también una diversificación en los elementos del neoliberalismo, es decir, este enfoque que tiene de libre comercio y de globalizar la economía ecuatoriana es como muy, no es un distanciamiento, diría, de Lenin. Diría que Lenin no intentó hacer eso mucho, no tuvo muchos proyectos alrededor de eso. Y Lasso aparentemente sí tiene ambiciones de eso. El problema es que para ese tipo de ambiciones va a necesitar cundir en lo legislativo. Entonces, ahí vamos a ver. Pero claro, por ejemplo, la flexibilidad laboral, todo eso son discursos muy neoliberales del sur, ¿no? Muy neoliberales como chilenos, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo va. Si es que va a ser un neoliberal centro-derecha, es decir, un neoliberal, digamos, a lo Piñera, o va a ser un neoliberal hacia lo Uribe. Entonces, pero independiente de eso, creo que la ideología de Lasso es claramente de tinte neoliberal. Otro elemento también que para mí también es clave en el neoliberalismo es este surgimiento de los think tanks, ¿no? Es decir, el think tank cumple la función legislativa en el sentido de que hacen sin ser miembros de la Asamblea o lo que sea, proponen interpretaciones legales, ¿no? Y por otro lado, el think tank también da la justificación mediática para justificar esas decisiones legislativas, y siempre son de corte neoliberal, es decir, el neoliberalismo más extremo, ¿no? Un buen ejemplo de eso es justamente la LOES, la reforma a la ley que quieren pasar, que es exactamente lo que quiere la UDLA, es decir, ese proyecto viene desde la UDLA. Entonces, eso es un modelo neoliberal que es muy gringo, ¿no? Es este fenómeno de los think tanks, donde el think tank presenta una indumentaria legal, una justificación legal, una lectura legal, y también incluso hace ejercicio en temas mediáticos, etcétera. Y sí, yo creo que en este caso la UDLA se está comportando como un think tank del gobierno. Entonces, sí, yo diría que Lasso hasta ahorita en estos 100 días es hasta más neoliberal de lo que fue Lenin Moreno. Y en la capacidad energética creo que va a ser tanto o más neoliberal que Correa. Perfecto, unas buenas opiniones, buen análisis ahí en general de las posturas del gobierno, tratar de entender, ¿no? Tal vez algunas de las contradicciones que podemos ver si es que estamos analizándolo estrictamente desde un punto de vista ideológico como es el del neoliberalismo, y tratar de entender, digamos, un gobierno
en la realidad a través de las ideas que utilizamos para poder entender mejor la política. Para cerrar, lo último que queremos preguntarles a ustedes es, y esto ya lo hemos mencionado un poco, pero creo que sí vale la pena enfocarnos tal vez corto, pero eh, conciso, decir, ustedes de aquí, digamos, tal vez podríamos ponerle la siguiente marca el año, ¿no? Del gobierno de Lazo, eh, donde podríamos de nuevo ver y analizar qué cosas específicamente quisieran ver que este gobierno llegue a hacer y siendo tal vez más realistas todo, ustedes qué predicciones tienen, ¿no? Que va a ser directamente basado en lo que acabamos de discutir, ¿no? Creo que Kevin, tú al final de lo que acabas de responder a la pregunta, eh, claramente estabas diciendo sí, este gobierno se perfila en ese camino neoliberal y probablemente mucho más de lo que está acostumbrado el Ecuador, que ha sido los gobiernos de Lenín Moreno y de Correa, ¿no? Entonces, tal vez si es que podemos ver específicamente una o dos cosas, como dije, que ustedes tal vez quisieran que este gobierno llegue a enfocarse y algo que ustedes creen que este gobierno va a llegar a enfocarse o que va a llegar a hacer. Entonces, puede ser un poco de opinión personal y tal vez un poco de especulación, pero también un poco de análisis y siendo realistas acerca de lo que parece que se nos viene, por así decirlo, con el gobierno. Em, bueno, que quiero bueno, voy a ir primero por lo que creo que están haciendo y que tal vez es un poco independiente de la parte económica y un poco y también del ambiental y de todo lo demás. Y es que sí hay nuevos aproximaciones a, a un proceso mejor de manejo de la política. Y no me refiero a la política como tal, sino a la política pública al hacer leyes o a hacer normas. Y, y de alguna manera se han acercado a ser más eh, basada en evidencia. ¿Sí? Hay algunos convenios, insisto, con la OCDE, no es la mejor institución, pero por lo menos yo creo que sí necesitamos esa influencia a tomar la política pública medible, ¿sí? Que tenga un contraste medible, que tenga un contraste en el que podamos ver resultados, porque si no tenemos cambios de un lado al otro, ¿sí? Yo analicé el cambio del proceso de educación sexual en el 2011, creo que cambió al Plan Familia, el gobierno de Correa. Y claro, no hemos tenido ningún resultado en los embarazos infantiles, por ejemplo. Eh, no hay beneficios, o sea, no, seguimos peleando por otras cosas menos por estas, ¿no? Yo sé que hay movimientos feministas y hay movimientos, yo sé que sí, pero a final de cuentas los gobiernos no los representan, ¿sí? Y esto es porque no medimos. Entonces pasamos de un lado a otro, ¿sí? Viene el siguiente gobierno y borra todo lo bueno del anterior y quiere hacer algo nuevo, ¿sí? Y creo que debemos dejar de hacer eso porque seguimos haciendo lo mismo y lo mismo nos repetimos en lo que hacemos y nunca se midió, entonces no se sabe si es económicamente mejor, si es contrato social, lo que quieran medir a final de cuentas, pero que sea con responsabilidades y que se vean resultados, ¿sí? Si no hay resultados, no se deben volver a cometer los mismos errores, ¿sí? Y eso creo que es lo que más le afecta al país, que no registramos nosotros las cosas con la cautela que tienen los, eh, los nórdicos en Europa, ¿no? O sea, los escandinavos son enfermos de los datos y de alguna manera, ¿sí? Ayuda a establecer la historia, mejor describir la historia, pero además a ver dónde están los errores, ¿no? Que es para lo que se supone que debería funcionar la historia. Y ahora con los análisis estadísticos o cualitativos, lo que quieran, establecer qué ha funcionado en el país. Y yo creo que ese es el primer paso. O sea, ya, fuera de que sea, no, o sea, no quiero entrar en la polémica izquierda, derecha, neoliberal, conservador, lo que sea, ¿sí? Tomando en cuenta que el país todavía es mayoritariamente conservador, ¿sí? Eh, Primero pasar en algo que creo que todos los lados quieren, y es que veamos los resultados de la gestión de los gobiernos, ¿sí? Hay un planteamiento nuevo de hacer un análisis informático de las ofertas de campaña, cosas así, cosas que
que sean objetivas, que se puedan analizar, ¿sí? De alguna manera, a los objetivos que nosotros queremos. Yo por lo menos, eso es como que lo que he visto, que hay una tendencia, ¿sí? Que hay una apertura nueva porque esto no, esta parte aislacionista que tenía el gobierno anterior, perdón, el de Correa, de alguna manera nos blindó de transparencia, de protección de los derechos individuales, ¿sí? Esto que le hicieron a Yasunidos cuando presentaron las firmas. O sea, sí hay estas sugerencias de que el gobierno tenía una forma autoritarista de hacer. Este gobierno actual, al final de cuentas, debilidad política, ¿sí? Hay dos riesgos ahí, ¿sí? Que traten de hacer lo que quieran o que no hagan nada, al final de cuentas, porque su fuerza política no les va a dejar hacer nada. Tomando en cuenta de eso y tomando en cuenta que ya de por sí estamos en el extractivismo, que no está alineado a mi parte, a mi análisis ni económico ni ambiental, yo por lo menos espero que haya eso, que vayamos a una seguridad jurídica en muchos sentidos, ¿sí? Y a un análisis de la gestión de Estado, de asamblea, de todo, ya más estructurada, ya más no solamente a ver resultados económicos, sino ya a ver gestión a resultados sociales también, ¿sí? Lo que se hizo en su momento, el análisis del bono de desarrollo humano o la de los uniformes, ¿sí? Ver si sirven estas intervenciones del Estado y que no sean solo botín político, ¿sí? Porque yo desde que me acuerdo lanzan ofrendas a la gente o les lanzan cosas a la gente, pero no sabemos si en realidad hacen una mejor vida para ellos, ¿no? Darles ese tipo de intervenciones, ¿no? Mientras se trató de hacer el seguro agrícola y nunca hubo marchas por eso, ¿no? O sea, es una cosa que sí se necesita y perdón que me concentre mucho en la agricultura, pero desde que me acuerdo somos un país todavía agrícola y debemos tomar en cuenta que es una de las industrias que más está creciendo en este punto, con pandemia y todo, es la agroindustria, ¿sí? El procesamiento de alimentos. Y una vez más, nosotros como país no estamos entrando en eso y no tenemos ni siquiera excedentes de producción agrícola, ¿sí? Tomando en cuenta que la producción familiar campesina y la industrial tienen la misma cantidad de inversión y de salida de output. Entonces, eh, por lo menos por ese lado, yo creo que mi pedido, así como que bien humilde, es entrar en un sistema de transparencia y de análisis concreto de aquí en adelante. Bueno, yo creo que igual tomando en cuenta algunas cosas que creo que es un poco difícil saber qué tal vez vaya a cumplir este gobierno o no. Venía a mi mente justo ahorita, por ejemplo, que Pablo hablaba no sé, por ejemplo, del bono, y me ponía a pensar en también el ofrecimiento que hubo sobre la desnutrición infantil por parte del gobierno de Guillermo Lasso, en donde no sé qué no sé cómo ni siquiera en qué categoría poner esto de la medida que se está tomando del el vaso de leche para combatir la desnutrición. Y creo que, por ejemplo, en esta situación se dejan por afuera muchos otros elementos que son importantes dentro de la desnutrición infantil. Entonces son estos ofrecimientos que hace el gobierno para, no sé si un poco calmar o decir, estamos trabajando en esta problemática que si bien es muy, muy complicada y muy crítica y muy urgente, pero creo que eso va mucho más allá. Entonces, es una cuestión de no proponer cosas de corto plazo o cosas incluso que uno dice, por ejemplo, yo sí me pregunté, un vaso de leche, ¿de verdad esta medida en sí va a funcionar, esta política? Y pienso que no, porque dentro de la desnutrición infantil podemos concatenar muchísimas más problemáticas que conllevan a esto. Entonces, decir qué va a cumplir es muy complicado. ¿Por qué? Porque son políticas que tal vez se vayan a cristalizar, pero de una forma errónea o de una forma mal enfocada, o se vayan a cristalizar bien, que creo que es lo que todos quisiéramos. Pero en estas problemáticas que son
necesarias discutirlas, la desnutrición infantil. Por ejemplo, en mi caso, digo, ¿no? Desde cómo se puede trabajar desde el gobierno en la erradicación un poco de la violencia de género. Emilio, y me olvidé de responder esto cuando hablábamos de la educación sexual integral. Por ejemplo, hay una sentencia del caso de Paola Guzmán que al gobierno le manda y le dice, tienes que empezar tú a ver cómo vas implementando esta educación sexual integral. Entonces, por ejemplo, estas son políticas que tiene que irse gradualmente implementando de la mejor forma, por decir así, y no solo una cuestión de cómo ofrecer y después calmar y decir, ok, ya está calmado aquí, no me están molestando por acá y dejo. Entonces siento que hay que ver, incluso las políticas públicas justamente tienen que tener como este objetivo, ver qué pasa, las metas que vaya a tener, cómo se va a implementar, ejecutar. ¿Está bien eso o no está bien enfocado? Y pongo este ejemplo de la desnutrición infantil porque me pareció un poco una propuesta muy vana. Creo que ni se toma muy en serio esto. Entonces son cosas que vamos a ir viendo. Como decía también al inicio, las presentaciones de estos proyectos de ley, de la reforma, sí, están en papel, pero al final en el papel está de verdad una reforma bien hecha o solo es como para decir, bueno, libre acceso a las universidades. Pero ¿cómo vas a hacer eso también? O sea, no solo basta con presentar un proyecto, hay muchas más cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces siento que hay que ir viendo, parece largo, pero el tiempo pasa muy rápido y decir en la situación de no solo como ofrecer, también es necesario esta cuestión de ir viendo, de no despegar la mirada de estas cosas, porque a veces cuando tú miras un poco para el otro lado, ya no hacen nada y solo en el momento en que pasa algo, empiezan a existir como estas soluciones. Por ejemplo, cambio de autoridades y sí, vamos a hacer esto y después otra vez se cae. Entonces, esta cosa tampoco está bien. Creo que hay que ir tomando acciones que sean que perduren en el tiempo y que no solo sean como para apagar el incendio en ese momento, sino que esto tiene que ser para largo plazo. Y nada, creo que es ir viendo, seguir, como decía, monitoreando y no confiarse tanto de estas propuestas, un poco que incluso uno se sorprende que sean ciertas o no, pero tener propuestas reales que se puedan cumplir y que sobre todo vayan erradicando el problema de fondo, no solo como una forma, ¿no? Creo que eso hay que tomar muy en cuenta. Sí, o sea, yo creo que hacer predicciones siempre es un poquito complicado, pero creo que este gobierno ya tiene bastante claro cuáles son sus límites. Tiene un serio límite legislativo. Es decir, la presidencia de Lazo, al menos por 2 años, va a estar contrapuesta a un legislativo bastante incompetente, bastante insulso, bastante incapaz de generar cambios en lo legislativo, ¿no? Y incluso la posibilidad de que se genere una oposición, UNES ha demostrado que no, que lo suyo realmente es lo electoral y que van a empezar las elecciones regionales en 2 años, básicamente, ¿no? Y no van a generar una oposición nada interesante. O tal vez están esperando de que la popularidad del presidente baje ya a los 30 y ahí empezar a generar bronca, ¿no? Lo que creo que podemos hacer es comparar cómo les fue a los gobiernos neoliberales del corte similar al de Lazo. En el sur, como decía antes, mencionaba a Piñera, pero también debía haber mencionado a Macri, porque creo que Lazo se parece mucho más a Macri. Recordemos que Macri es el único presidente en el hemisferio occidental que presidió sobre una reducción de industria, y esa industria es la industria argentina, que es una de las más potentes en la región, justamente. Entonces, sí, creo que una lectura que mucha gente tiene es que estamos ante la muerte del neoliberalismo, es decir, que ese sistema fue revolucionario en los 70s cuando se dio, es decir, el primer sistema económico occidental post-keynesiano, y ahora estamos ante la muerte de dicha revolución, ¿no? Pero eso es como muy abstracto, o sea, creo que debemos concentrarnos en lo específico. Lo cierto es que va a tener una asamblea un poco trabada, eso creo que ya podemos decir que está claro. Y
Por otro lado, recordemos que este es un país de césares, ¿no? Es decir, la ministra de Gobierno tiene muchísimo, muchísimo poder. Y bueno, o sea, escogió a Alejandra Vela y Alejandra Vela es la única política noventera que todavía cree que todo se hizo bien en esa época, ¿no? Entonces yo predigo que la gestión de Vela también va a ser insulsa, incompleta. Ya lo está demostrando, o sea, a ver, se quiere encargar de dos temas inicialmente, el tema de la seguridad y su primer paso es quitar la tabla de consumo. Entonces, dentro de poco tiempo en la costa va a generarse una violencia marcada, que ya se está dando, es más, y estoy seguro que ella lo va a manejar bastante mal. Ante eso, ¿qué le queda? O sea, ¿qué opciones le queda a Guillermo Lasso? Bueno, está Montecristi y ciertamente él tiene mucho poder al rato de terminar relaciones bilaterales y multilaterales con el resto del mundo. Entonces, sí, sospecho que un tratado de libre comercio con Xi Jinping, con China, sería como muy llamativo para él. Su promesa de campaña fue traer inversión extranjera. No está claro si va a poder hacerlo a través del dólar, es decir, no, a través de otro TLC negociado con Biden, quizás, no lo sé. Lo cierto es que obviamente un tratado de libre comercio con alguien como Xi Jinping va a poner la economía ecuatoriana, la poca que no está ligado al camarón, al plátano y al petróleo, en una seria disyuntiva, ¿no? Dependiendo de los detalles de ese tratado. De ahí, claro, o sea, mantener la ley de flexibilidad laboral, la famosa ley humanitaria, se le viene muy pronto una crisis política en justificar dichas leyes sin la pandemia, ¿no? Bien o mal, esta pandemia se acaba en enero. ¿Habrá estragos de esta pandemia? Serios estragos. Pero quiero decir que va a dejar de ser una excusa política. Todo el mundo va a decir, la ley humanitaria fue impuesta por tu predecesor, por la pandemia, ya no estamos en pandemia oficialmente, vas a quitar esas leyes y obviamente, si bien el gobierno de Correa se encargó de destruir toda oposición de orden de tinte social, eh, la necesidad de dichas movilizaciones se puede volver a dar, ¿no? Entonces sí, creo que estamos ante un gobierno como el de Macri, es decir, va a ser un gobierno insulso, va a ser un gobierno poco efectivo, y sí, me parece muy interesante que el neoliberalismo no, es como que intenta agarrarse de todo lo que genera el populismo, intenta dar las mismas, intenta también generar discursos, etcétera, y hablar del pueblo, y etcétera. Pero claro, al momento que se contrasta las promesas de dicho populismo, no es que se genera un populismo de derecha, sino que se atrinchera la vieja fórmula neoliberal que fracasa y por ende genera la siguiente ronda de populismos, ¿no? Entonces sí, creo que eso es lo que le toca ahora a Sudamérica. Eh, Neoperonismo. Es muy triste bueno, yo tiendo a ser pesimista. De pronto hay gente o sea, los de la UDLA están súper contentos. De pronto hay que preguntarles a ellos, ¿no? Ellos están como saltando en una pata. Entonces tal vez ellos ven como un futuro súper, súper luminoso. Esa es como mi predicción. Es decir, gobierno insulso, crisis sociales, una pésima maneja por parte de nuestra querida ministra Alexandra Vela y un legislativo frenado. El peronismo, esa asignatura pendiente del podcast que me muero por tocar, algún rato lo vamos a hacer para ver si lo podemos resolver con cuchillos. Sí, Meme, es un meme, no es más que un meme. El peronismo es un meme, loco. sí, 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 definitivamente, pero creo que cada país sudamericano tiene su clase de peronismo, digamos, ¿no? Todos particularmente es algo que es una característica de Sudamérica, así que es un tema que algún rato podemos explorar. Y agradecer a nuestros invitados porque nos hemos pasado más allá de la hora y nos han faltado temas que tratar, por ejemplo, el tema de los campesinos, por ejemplo, el arroz, el tema arrocero que todavía el gobierno no ha podido resolver y que incluso se rumoreaba que había haber un cambio de gabinete por incapacidad de resolver ese tema. Y, o sea, yo, por mi parte,
Yo veo que, como dijo Kevin, la campaña mediática de la vacunación algún rato tendrá que irse porque lamentablemente, o bueno, digo, afortunadamente aquí no hay tantos antivacunas, así que es probable que gran parte del país ya esté vacunado y incluso ya se está empezando un poco la reactivación económica y vamos a ir viendo qué puede pasar, porque también tiene que venir la reforma laboral pedido por el FMI, entre otras cosas que el gobierno de Lazo tendrá que ver cómo afronta. Así que probablemente deberemos de invitar de aquí en algunos meses o cuando Lazo diga en 200 días vamos a, no sé, a medir cómo nos va la reforma laboral, les deberemos de invitar para ver si predicen si es que durará los 4 años o no, si es que volveremos a echar a algún presidente, cosa que dudo, o veremos un retorno de Rafael Correa o alguna figura del correísmo. Así que están cordialmente invitados cuando llegue ese punto. Así que muchas gracias a nuestros invitados, Pablo, Dome y Kevin, por haber venido. Richie, por siempre como estar aquí. José, por organizar mal esto, no te voy a agradecer. No, mentira. Daniel, gracias por organizar también. Daniel no pudo estar acá porque tuvo un problema con su wifi, pero manda todos saludos a los que estuvieron acá, pide disculpas y vendrá el podcast para hablar de otro tema en las siguientes semanas. Y a la audiencia, por favor decirles que compartan, que pongan like a este programa y su contenido, porque nosotros no entramos en la categoría del ecuatoriano modesto que puso Guillermo Lazo, de que no tenemos un barquito pesquero, ni tenemos una finca, ni Pero tenemos tienes un nada. podcast, loco. Tengo un podcast, pero necesito que genere plata, así que ayúdenme a generar plata para que pasara a ser el ecuatoriano modesto. Así que ayuden con eso a la audiencia, por favor, y para pasar además a que sea a recibir los $20 diarios que cree el presidente Lazo que percibe cada ecuatoriano. Que esto también nos olvidamos de hablar porque hablan de algunos muchos temas, pero como les dije, están cordialmente invitados y muchas gracias a ustedes por venir. Ricky, no sé si quieres cerrar el programa o decir algo, así que dale. Muchas gracias a los invitados. Siempre un gusto tenerles y siempre un gusto tener igual invitados nuevos. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Sigue el Lazo Challenge. Veamos los siguientes 100 días o 100 años, quién sabe. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a todos. Pablo, Dome, no sé si tienen alguna otra cosa más, aparte de Kevin, que ya se despidió. Si tienen algo para cerrar, es la plataforma de algunos segundos es para ustedes. Bueno, yo sí quisiera repetir esto por lo menos a los 200 días, a ver si ha tenido una tendencia o, no sé, 200 días o en un año, a ver, un poco reanalizarnos lo que hemos dicho. Sí. Yo también soy pesimista como, como Kevin, pero trato de no decirlo públicamente porque si no, ya para qué seguir. En todo caso, esperemos que haya algún cambio en uno de los sentidos que dijimos, ¿sí? En este punto yo creo que no queda más que el movimiento, la sociedad civil como tal que debe hacer su trabajo, ¿no? No, ya la verdad he vivido suficiente como para no creer en que el gobierno es la única fuerza. Sí, tenemos una capacidad de asociarnos y deberíamos avanzar por ese lado. Y eso es lo que ahora estoy tratando de hacer y esperemos, veamos qué pasa y espero tener el gusto de analizar los siguientes 200 días o lo que sea de este gobierno para ver hacia dónde estamos yendo, a ver si hay una luz pequeña al final del túnel. Listo, muchas gracias por invitarnos y que tengan una buena semana. Nada, solo agradecer también igual por estos espacios. Creo que es súper importante hablar, incomodar a veces con estos temas que no les gustan a muchas personas y seguir en esta tarea de ciudadanos que es nuestro derecho también, de poder criticar de una manera objetiva y fiscalizar cosas que estén bien y también aplaudir y dar méritos a lo que está bien o a lo que está mal, pues cuestionarlo. Es un gusto y muchas gracias y que tengan también una buena noche. Muchas gracias a nuestros invitados. Me encantó el último mensaje porque el gobierno de Lazo ya tiene Coavisa, Teleamazonas y demás para ayudarle a no incomodar y hacerle preguntas bastante cómodas.
pero él solito se pone el disfraz de payaso. Así que sí, como dicen, muchas gracias a nuestros invitados. Les recordamos que quedan 2 episodios más de esta temporada y después entramos en unas pequeñas vacaciones y nos veremos a mediados de octubre con, quién sabe, el episodio de peronismo, o ya vamos a ver. Así que quédense pronto y nos veremos la próxima semana.